Bienvenidos a Archivos Aether. Les habla Pascal. Les mando un abrazo gigantesco a todos los que nos siguen en este momento. Hoy conversamos acerca de teatro, magia, tarot. Para eso nos acompaña Juan Carlos Montagna. Él es director de teatro, profesor de teatro en la Universidad Católica de Chile, dramaturgo, actor, y está presentando recientemente una obra de teatro llamada El Fausto II, el Tarot. Bienvenido, Juan Carlos, a Archivos Aether. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Primero quiero partir preguntándote cuál es el interés de esta obra de Goethe, El Fausto, de realizarla, o del personaje El Fausto. Sí, mira, yo tengo dos espectáculos sobre Fausto, que les puse, Fausto I al primero y Fausto II al segundo. El primero lo estrené en Madrid, en las casas. Yo hacía la obra en las casas, literalmente, y el segundo lo estrené en un pueblo del sur del 2008, ¿sí? Y a lo largo de mi trabajo, mi carrera, lo sé haciendo permanentemente, a pesar de que hay muchos intervalos en donde yo hago otras obras y otras performances. Estos dos espectáculos, todos estos años me han acompañado, los voy reflotando, reinvestigando, perfeccionando, pero es una investigación muy profunda. Y bueno, ahora estoy de gira, como tú sabes, España, con Fausto II, donde yo viví también 9 años en el pasado. Bueno, vamos a hablar del texto de Goethe, porque en el fondo es una catedral, una Biblia sobre el sentido de la vida, de la muerte. Son esos compendios inabordables, no solo en lo literario, sino en su capacidad simbólica, ¿verdad? A mí me interesó la relación entre Fausto y Mefisto, que es esto que se dice de vender el alma al diablo. Mi personaje es Mefisto, para contarte así breve, que en la primera parte de Fausto está, en mi obra es el personaje de Fausto con Mefisto, y en la segunda parte el diablo está solo, sin su Fausto, y Fausto es un ánima, un espíritu. Por tanto, son dos visiones distintas. Y bueno, me interesó escarbar, relativizar, profundizar la idea del bien y el mal, la idea de lo alquímico y de lo mágico que te plantean, la relación discípulo, como que, ¿verdad? Mefistófeles es el maestro de Fausto que lo guía por los placeres, los tormentos para que aprenda algo, y en el fondo nuestra luminosa y nuestra parte oscura que todos tenemos en el alma y en la psiquis. Claro, estamos hablando del Fausto como un arquetipo en este caso. Es digamos, tanto Mefisto como Fausto, para mí son arquetipos de la vida, lo mismo que los arquetipos de las cartas del tarot. ¿Hay una relación, por ejemplo, con esta visión junguiana de la sombra? Sí, sí. En Fausto II yo no me basé propiamente en Jung, sí lo uso mucho en mi trabajo tarotista, porque yo también me dedico profesionalmente al tarot. En Fausto II yo introduzco en este Mefisto que está solo, como clamando por su Fausto, que le fue finalmente arrebatado al final de la primera obra, introduzco el tarot como dramaturgia. Entonces,
No me basé propiamente en el concepto de sombra de Jung, pero sí yo le llamo ánima o animus, un concepto que yo no tampoco eh, que más que la extensión de Mefisto, la sombra de Mefisto, es el ser que ya no está físicamente con nosotros, que hemos perdido, pero que está transmutado dentro de nosotros. ¿Ah? No sé si logro, más allá de la decisión filosófica, tratar de explicarte qué es el ánima de Fausto para Mefisto. Es cuando ya los seres que perdemos ya pasan a estar integrados dentro de nosotros, aun cuando los vivimos y los lloramos como una ausencia física. Claro. Eso es un concepto muy arquetípico de la vida, sobre la pérdida, sobre el duelo, bueno, y tantas cosas podríamos decir. Pero me gusta el concepto de sombra. Claro, también está este concepto alquímico de la transformación o transmutación. Por ejemplo, tú cuando estás actuando o posterior a la actuación, por ejemplo, también hay un efecto de transformación y también, por ejemplo, en la gente que va a ver la obra, ¿tú piensas que tiene un efecto de transformación o tú pretendes que tenga un efecto de transformación, por ejemplo? Sí, sí, porque mira, eso tiene que ver con el método de teatro que yo desarrollo, te podría hablar mucho de eso, que no es solo una técnica teatral, no es solo una estética teatral, no es solo un modo de entender el teatro como un oficio contracultural, como yo lo entiendo, a veces bastante underground, sino que lo que tiene que ver con la energía. Es mi teatro psicofísico. Entonces, en este teatro, además, como te digo, de una estética del espectáculo, el actor, en este caso yo, la creé, pero también actúo, y los actores que hacen de Fausto, en la primera parte y en la segunda, el Animal, eh, requieren para trabajar en esto formación energética muy profunda en el plano psíquico, espiritual, hasta el físico, que además es de un extremo físico, de mucha fisicalidad. Entonces, en este teatro psicofísico no se representa, se cuenta una historia, por muy contemporánea que sea, sino que yo quería, justamente por lo que hablábamos antes, de que todo este material, estas visiones arquetípicas fueran reales en una ceremonia escénica como es el Fausto. Y para ser no representada se requiere la actuación psicofísica, que es una transformación eh, realmente bien fuerte que uno tiene en escena, y gracias a esa transformación se genera un vínculo con el espectador donde él también se transforma energéticamente, es decir, no solo asiste a ver un material cultural que puede estar muy bien hecho, sino que vive una experiencia transformadora. Un puente subterráneo entre esta energía psicofísica del actor con la energía del espectador. Entonces, esto que tú llamas el mundo alquímico, sin que yo haya hecho prácticas químicas propiamente tales como se entienden, eso es algo que yo no conozco muy bien, generar una transformación alquímica en la obra, es decir, no es una obra, sino un rito transformador de verdad. Eso lo experimento yo con mi cuerpo, mi mente, espíritu, y lo experimentan los espectadores realmente que ven esto. No es algo intelectual, digamos. No, 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 no. No, o sea, hay mucha intelectualidad a la hora. Tuve que analizar el texto de Goethe, tuve que seleccionar los textos, hacer una dramaturgia. Hay una construcción intelectiva de la obra, tanto textual como técnica, ¿vale? Pero la ejecución y la experiencia no es intelectual, iba y de transformación energética real, como un acto rito escénico, sí. Por ejemplo, este teatro psicofísico que tú planteas podría estar influenciado del surrealismo. Recuerdo el teatro Pánico, por ejemplo. Sí, el teatro Pánico era de Arrabal, me parece, creo que Jodorowsky,
estuvo vinculado a él cuando él era joven y antes de irse de Chile, me parece. ¿Mm? Sí. Es decir, tuvo en los años 50 mucho vanguardismo. Mira, yo nunca me he inspirado en eso, voy a ser bien sincero, que nunca me he inspirado en mucho en nada, he sido como bien personalista en mi teatro, a pesar de que estoy influenciado por tantísimas cosas que me han marcado en el cine y con los maestros de teatro con los que yo estudié puntualmente. Eh, pero sí me comentan, aun cuando yo no me siento un discípulo, que este mundo de trabajo es muy artodiano, más que teatro pánico, es muy de Antonin Artaud. Eh, claro, lo que él llamaba el teatro de la crueldad, que son cosas que también que también matizar, ¿verdad? Porque de repente hay epítetos y no siempre es así. Pero bueno, sí, que desarrolló una radicalidad, que se inmoló a sí mismo en su poesía, ¿verdad? Entonces, este mundo de Artaud es el primer mundo, te diría yo, que también es más o menos la vanguardia del siglo XX, en que se rompe el convencionalismo del teatro, que el teatro sea algo transformador, ritual y todo eso. Entonces, cuando uno asiste en los Faustos, como te digo, a pesar de que yo no me basé propiamente en Artaud, Sí. tú puedes ver que ese universo está manifestándose en el siglo XXI. Lo digo con mucho orgullo. Sí, ¿tú estarías de acuerdo entonces con esta frase de Artaud que dice que un actor es un atleta del corazón? No me acuerdo si la dice, a Sí, mí se me va la cita, pero absolutamente sí. ¿Mm? perfecto. Esa frase me la maestro en la escuela de teatro, cuando yo estudié en la escuela de teatro de Ramón Núñez, que, bueno, que él es un maestro del teatro clásico y realista. Pero él hablaba mucho de eso, y yo creo que eso que dices tú es algo para todo tipo de estilo de teatro que se practica hoy en día, incluso en el teatro más podramático, contemporáneo o más frío, si quieres. Pero desgraciadamente, lo puedo decir como director y como profesor, eh, eso se ha perdido muchísimo en la actuación. Por eso yo siento que el espectador a tener una actitud distanciada del teatro. Ahora, Claro. el espectador arribista cultural no le va a importar lo que te estoy diciendo. A él le interesa creer, no sé, lo que sea lo más comercial o de moda. A ver, frente a un espectador sensible, hoy en día ese atletismo del corazón, que por lo demás también yo creo que hace falta mucho restituir eso. Pero sí, un actor es un atleta del corazón. Sí, Para mí es un atleta físico, ¿eh? También. sí, yo estoy totalmente, sí, así es. Yo también estoy totalmente de acuerdo en la idea de que se siente que hay un distanciamiento de la gente con el teatro, pero usted está hablando de algo que está vivo, que no está muerto, que no pertenece al Sí, pasado. No es que el cine sin le ganó duda. al teatro, sino que es algo No, vivo, algo, sí, es decir, que este distanciamiento, hay un problema que yo te digo, está en los procedimientos teatrales o un poco narcisista, que no quiere decir que no pueda haber un hilo de reflexión contemporánea en el día, ¿ya? Pero esta crítica que yo hago tan virulenta es algo que provoca que el espectador sensible y honesto se distancie. Esto es un fenómeno. En ese sentido, no porque lo diga yo, el Fausto permite en su radicalidad te remite a una experiencia arcaica de fisicalidad y de emocionalidad muy fuerte que combate esta narcisismo o ajenidad que hay en el teatro. En eso yo me siento también, desde mi modesto lugar, que además de hacer como yo creo que hay que hacer las cosas, es una manera de luchar contra esta debacle
espiritual, diría yo. Y repito que yo no pretendo que el teatro sea psicofísico, ni pretendo que el teatro no pueda tener una frialdad conceptual, para nada. Sí. Es lo que le sale a usted solamente. ¿Eh? Es lo que le sale, ¿no? Lo que le O nace. sea, bueno, me nace, pero es lo que llevo muchísimos años investigando Perfecto. técnicamente cómo tienen que ser las cosas. Perfecto. Claro, por esta visión que yo tengo. Exacto. Pero yo considero que tiene que ser así el teatro. Ahora, o cualquier teatro que no sea este, porque yo soy yo, pero hay muchos otros creadores potentes. El teatro tiene que restituir una cualificación emocional y, por un lado, y sagaz en detectar los conflictos que hay en el mundo privado y público. Tiene que ser en una manera más profunda que el teatro documental que hoy día podemos ver mucho en Chile, que en el fondo rescata casos que son importantes de rescatar, de violencia social, casos de memoria respecto a la dictadura, y a mí me parece muy bien, pero creo que a ese teatro le falta más agudeza, enhebrar más los conflictos, cualificación simbólica, le falta más, que es un poco magacinesco. Perfecto, sí. También siento que hay un poco de la catarsis griega, ¿cierto? Hay un poco de eso, ¿no? Sí, Dentro, ¿sí? También hay algo de eso, ¿no? sí, yo pienso que eso tiene que haber en todo teatro, como siempre te insisto, aunque sea un Claro. teatro o sea, el teatro tiene que tener cualificación emocional y física, pero puede tener una trinchera más bien conceptual, ojo. Eso es Sí, aparte de la crítica que yo he lanzado. La catarsis aquí en Fausto muchísimo en un extremo, sobre todo en Fausto 2, te diría yo. Aquí el diablo realmente está en un estado de catarsis permanente en el Fausto 2, hasta el punto de que se trata de destruir a sí mismo como arquetipo. Es decir, aquí, eh, porque esto que yo hago acá no está en el texto de Goethe. Yo dije, y así el diablo se queda solo y de alguna manera necesita de sí mismo, que está cansado de ser el diablo, está interesante. cansado de eso. Ya, Y entiendo. trata de, es un profundo cuestionamiento catártico, físico, energético, emocional que él hace de su condición de demonio, digamos. Sí. Sí, de hecho, esta es la segunda obra, el Fausto 2, el Tarot. Uno dice una obra sobre el Fausto, maravilloso, bello, pero ¿por qué mezclarlo con el tarot? ¿Cuál es el objetivo de mezclar esta obra con el tarot? Porque mira, tiene varios hitos eso. Lo primero es que, mira, hay una cosa súper práctica. Fausto 1, el primer espectáculo, lo que hace el diablo para mostrarle a Fausto, que está ahí de cuerpo presente, el actor de Mefisto, yo, en unas secuencias muy específicas de la dramaturgia, pero que son improvisadas dentro de la secuencia, pero que siempre tienen el mismo lugar en la dramaturgia del espectáculo, yo le hago oráculos a los espectadores. Piensa tú que en estos Faustos son íntimos, con muy pocos elementos escénicos y que los espectadores están muy cerca de los actores. Entonces yo practico un trabajo de oráculos en donde desde la energía que yo percibo de esos espectadores en este estado de conciencia crecerá, teniendo yo como actor en el psicofísico en ese momento, me acercaba a los espectadores y les digo algo de su vida, premonitorio, o algo de su estructura interna. La verdad que esto es bien mágico y la gente se queda impactada de cómo yo puedo adivinar eso sin conocer al espectador.
Eso es todo una pequeña leyenda, sí, es toda una pequeña leyenda con el Fausto I, los oráculos. ¿M? Eso viene de un estudio que yo hice con un maestro en Cuba a principios de los años 90, José Tomás González, hablaba del actor que hacía oráculos a los espectadores. Luego lo desarrollé con una colega mía, una amiga, Jimena Flores, en un espectáculo. Y después, cuando yo ahondé en mi teatro psicofísico, esta técnica de los oráculos la llevé a un lugar más personal y la empecé a desarrollar ya de otra manera. Entonces, en el Fausto I están los oráculos, peligrosos, que son sensitivos, que muchas veces el espectador queda realmente tocado por esto. Ah, bueno, porque tienen el sentido de mostrarle a Fausto, esa es la explicación de hacer los oráculos, de mostrarle a Fausto cómo es el ser humano. Pero como en el Fausto II, Fausto ya está trascendido, es un ánima, y este diablo decidí sustituir la escena de los oráculos de Fausto I por el tarot. ¿Por qué? Porque entre que yo estrené Fausto I, de yo ahí podía descubrir que tenía habilidades energéticas muy fuertes para percibir a la gente, todo así. Entre eso y el Fausto II fue que llegó el tarot a mi vida. ¿Sí? La gente a veces me pregunta, piensan que digamos, los Faustos son después de que el tarot llegó a mi vida justamente por la capacidad clarividente que a mí me atribuyen, en lo personal y en la obra. Pero no. Yo ejercité los oráculos en términos energéticos y predictivos primero, y después llegó el tarot a mi vida. Eso fue muy bonito. Entonces, cuando apareció el Fausto II, yo ya tenía el tarot, entonces yo dije, bueno, ahora vamos a ver en escena. Entonces empecé a descubrir cómo uno puede teatralmente usar el tarot en escena. Y dramáticamente me era coherente, así como este diablo provocador, pero finalmente terapéutico, hace los oráculos. En el Fausto II, este diablo está destruido, está en un estado dramático muy grande. Entonces, esa tendencia dramática de este diablo, el, las cartas del tarot que tienen figura simbólica y arquetípica que tú conoces, tenían la nobleza que estaba a la altura del proceso noble que vive este Mefisto en ese estado de tanta honestidad. Entonces ahí había un link. Es como que el arquetipo del diablo, la carta 15 del tarot, está en un proceso dramático. Es como que Fausto II es la carta 15 del tarot. Entonces me era coherente usar los otros arcanos y como te digo, después de unos años que yo llevaba practicando, ¿cómo no lo iba a meter en mi teatro? Claro. No quería dejar a mí fuera del teatro. Sí, por ejemplo, ¿cómo ocurre esto específicamente? Si nos puede detallar un poco sin revelar los misterios Sí, de la obra, ¿cierto? Por sí, a ver. ejemplo, se acerca a un espectador y le pide que saque una carta, por ejemplo, ¿cómo ocurre? No, bueno, hay varias maneras. Esa es la parte que más me gustó a la hora de crear el Fausto II, que es cómo la carta, antes de lo que significa la carta, que sabemos que significa, es decir, cómo tú la manipulas como actor. Es distinto a como yo manipulo físicamente una carta en una consulta privada, íntima, a cómo la manipulo teatralmente en una energía psicofísica. Yo quería como actor y como director el tamaño de la carta tuviera una proyección simbólica teatral, así como que lo llamamos la utilería, una copa, una bandeja, un libro, cualquier cosa. Tiene que tener una dimensión estructural, escenográfica. Entonces, las integré en mi cuerpo, en mi construcción física, encontré una manera de las cosas que las cartas danzaran con mi cuerpo, por decirte así. Y en un pequeño altar, en el espectáculo,
en un momento clave, donde hay otras cosas que hablo en este ritual. Yo cojo el tarot, que además es la misma baraja que yo uso, es la misma que yo uso en privado, la que uso en la obra, que además es la misma baraja que uso hace 15 años. Bueno, y que es el tarot de Marsella, por si acaso, al que trabajo yo. Bueno, entonces incorporé las cartas como parte de mi acción física energética. Entonces, cojo de una caja que es la que yo uso, muy linda, que era de mi madre, el mazo, uso solo los arcanos mayores, ¿sí? Y voy creando toda una expectativa física, una especie de danza psicofísica. Y yo saco las cartas y con distinta corporalidad me acerco al sitio donde está el espectador, hago el oráculo del tarot. Voy a hacer esto con un espectador en particular que le estaría tocando la carta. Lo tengo que hacer que aunque no todos los otros espectadores que están en semicírculo puedan ver la carta, integrarlos, como que aunque eso es para el espectador en particular, que el resto de la gente se sienta integrada e interpelada por esa carta para esa persona en particular. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la psicofísica de mi cuerpo y de mis emociones en ese momento es lo que abre el portal para que en el teatro la carta tenga una interpelación energética. Te fijas, todo el rato te trato de explicar que tiene que ser muy teatralizado y a la vez absolutamente mágico. Claro. Entonces, con mi voz, que es una voz actoral, psicofísica, yo le digo al espectador lo que la carta revela, pero a la vez es como si con mi cuerpo me convierto en la carta también. Sí. Encarna, ¿Sabes? es como que Es un encarna cuerpo, el personaje de la carta. claro, la encarno, ¿sí? Lo que yo diga de esa carta en ese momento de la carta es algo que me surge en el momento, ¿verdad? Porque en muchas funciones me sale la misma carta para espectadores distintos y por la polivalencia que tiene el tarot, no es que yo tenga como un texto asignado a cada carta, cosa que si sale tal carta, yo ya me sé el texto de imperativo. El texto lo creo en el momento. Y hay algo más que te tengo que contar que es importante, que, bueno, hay dos versiones de Fausto II, una que la hago yo solo y otra, un actor, ¿vale? Que es una presencia psicofísica, él no tiene texto, ¿sí? Yo, en todo caso, todo el rato el peso lo llevo yo. Pero el último actor que lo está haciendo, José Fernández, que es muy joven, muy talentoso, que él es mi ayudante en la universidad, y es muy sensitiva y que está muy interesada en el mundo del tarot. Él, por su cuenta. Entonces, a él, cuando le tocó hacer de ánima, cuando él está, por ejemplo, así cortito, él hizo algunas funciones aquí en España porque se tuvo que volver a Chile. La estructura de la obra es la misma. Por supuesto que no da lo mismo si está su presencia o no, pero lo que te quiero decir, que yo a él le inventé una secuencia nueva, física, psicofísica, por ser él, que no lo hice con otros actores, que es una danza de los 22 arcanos del tarot. Entonces, además de este trabajo que yo hago con las cartas en la obra, cuando José está, él ejecuta una danza psicofísica preciosa, donde va pasando 22 arcanos. Yo le di esta tarea a él y él la creó. Siempre sin texto, es solo corporal, hace como este viaje por los 22 arcanos. Te comento esto entonces que es otra manera también de cómo el tarot se usa en el teatro, en el trabajo que hace José cuando él está en la obra. Perfecto. ¿Qué método
Claro. ¿Qué método, por ejemplo, utilizas para pasar una carta, un símbolo, una imagen, ¿cierto? A lenguaje corporal. ¿Hay una investigación estética? ¿Es un recurso de inspiración, de trance? ¿Cómo ocurre eso? Sí, mira, cuando él está, que está al fondo del escenario y yo estoy auscultando a una persona, yo me transformo en la carta, pero él hace también aportes sonoros y físicos desde atrás, que también corporizan más bien desde un espacio simbólico, que lo hace estupendo él. Entonces, el espectador está conmigo y mi fisicalidad y el uso de la carta resuena atrás, lo que anima José hace localmente con la carta. Luego, no me baso propiamente en la imagen de la carta en mi trabajo psicofísico con la carta como actor. No me baso nunca, bueno, tampoco me baso mucho cuando trabajo el tarot en una consulta. Por decirte, imágenes físicas, las posturas corporales. Por ejemplo, en el tarot de Marsella, que es bastante como críptico, un poco, Sí. de alguna manera. Dentro de la corporalidad de las cartas, esto de si las figuras están al lado derecho, miran hacia el lado izquierdo, el lado derecho del cerebro, el izquierdo, si el personaje frontal, si está con las cuatro, con las piernas cruzadas, ¿verdad? O también toda esta idea de los seres que hay en el tarot de Marsella, que son animales y mitad humanos, y todo eso, cuando hay figuras, que en la mayoría. Entonces, yo no me baso en eso, yo me puedo basar en mi conexión psíquica, energética, esotérica con las cartas, evidentemente. Aquí no me baso en eso, es en una energía atávica que yo percibo que tiene cada uno de estos casos, que, que a la vez se relaciona con las cantidades de energía que yo trabajo en el psicofísico, rápido, lento, liviano, con posturas corporales que te pueden evocar mucho o al teatro japonés, la verdad, las cosas, o al katakali. Me baso en una energía atávica que la carta tiene, ¿sí? Como arcano y como arquetipo. Entonces, yo la traduzco desde mi método psicofísico en calidades de energía corporales opuestas que yo he investigado. El cuerpo más rápido opuesto al cuerpo lento, el cuerpo muy opuesto al cuerpo pesado, con ciertas formas corporales que se asocian un poco al teatro oriental en mi teatro, ¿ya? Aunque yo no me baso en el teatro oriental, pero que sí a la danza balinesa, al teatro katakali, al teatro no japonés, posiciones que es muy oriental, hace que estas energías contrastadas que te digo generen un espesor, un movimiento que se conecta con la energía central que yo percibo en cada arcano. Es decir, es como si los arcanos son energías antes que figuras simbólicas. Ujú. Esa es la manera. ¿Mm? Ujú. Y por ejemplo, ¿con qué carta a la hora de actuar tú te identificas más o sientes una energía más fuerte, por ejemplo? ¿En la obra dices tú o en la consulta? Ah, bueno, buena pregunta. En la hora primero. Ya. Mira, bueno, es divertido. Porque hay veces pueden haber muchas funciones en que se repite, sale siempre más o menos los mismos. Puede pasar mucho tiempo en que no salga ninguno de un cierto tipo de salga. Creo que también hay un azar muy interesante que me deja que pensar, porque en privado yo te tengo que decir que aunque las cartas son para los espectadores, después yo me quedo pensando que también salieron como una lección para mí, como que me están diciendo, pero eso ya es más privado. Bueno, sí, es decir, siempre me provoca mucha emoción cuando sale la muerte, la número 13 que no tiene la muerte. ¿Y por eh, qué?
¿Por qué la el muerte? diablo. ¿Eh? ¿Y por qué la muerte? Porque para mí la muerte es todo, diría yo, en el sentido de que, a ver, todas las cartas son igual de importantes, pero para mí la muerte es la que más me impacta, es la más profunda respecto de todos esos nudos de la existencia, es decir, es la que está en el centro de los nudos, de los conflictos dramáticos que tiene el ser humano como especie, como ser social, como cuerpo emocional, en todos los planos. Y está en el Fausto Entonces, también, ¿no? sí, absolutamente. El Fausto es la carta de la muerte, porque la muerte es como la que está ahí esperando el diablo, eh, para, digamos, apropiarse de Fausto. Aparentemente le entregó todo lo que él quería a Fausto. Entonces, la muerte no solo por la como constante en nuestro imaginario, ¿verdad? Apenas nacemos ya nos estamos encontrando de a poco con la muerte, el misterio de lo que significa la muerte, el pánico que provoca nuestra y la de algún ser querido, la cultura de la muerte, desde el poder y la violencia que hay hoy en día en la civilización, más que nunca diría yo, en fin. No solo por eso, sino que la muerte para mí es como el proceso más hondo de comprensión de todo, te decía yo. Perfecto. Donde todo se va transformando y entendiendo en un plano muy superior y muy también inferior de ultratumba. Entonces esa carta para mí, también cuando sale el diablo, que también se le sale al espectador, pero Y por estoy yo haciendo ejemplo, también y por ejemplo la de luna. repente La hay luna. algo también hay algo también de la muerte, por ejemplo, en el ejercicio de actor, es decir, dejarse morir, por ejemplo. Sí, por lo menos, muy linda manera tienes de decirlo. Yo doy fe que hago esto. Mis actores también lo hacen o procuran hacerlo y es una manera de lo que yo le enseño a mis alumnos desde mi método. No les digo esta frase que dices tú, pero sí es un poco eso. Y creo que en cualquier manifestación artística, sí, uno muere y resucita o se transforma profundamente, sobre todo en el nivel de, como te digo, de radicalidad que se hace aquí. Entonces, yo no me siento que sea el mismo del todo. Algo ha mutado en mí. Puede sonar muy rimbombante o muy, no sé cómo decirte, pero lo digo con mucha hondura. Me pasa eso mucho. ¿Mm? Es lo que yo espero que le pase a la gente que la ve también, de alguna manera. Archivos. Claro, en esto, por ejemplo, de la transformación y la diferente percepción de sí mismo, del mundo, eh, tú, por ejemplo, ¿qué temas quisiste desarrollar en esta obra del Fausto? Porque hay varios temas interesantes en la obra, el cual tú quisiste desarrollar para que las personas tuvieran este impacto de transformación psíquica que tú estás mencionando, o psíquica emocional, por ejemplo. Hay como dentro de todo este universo Fausto que es tan holístico, hay como algunas temáticas que a mí me interesaron para Fausto II, ¿ya? Que vienen de lo más privado de mi biografía y que las puse en escena, y que son temáticas que yo quiero que el espectador las reflexione de una manera honda. No son cosas que la gente no piense, las que te voy a decir, son cosas que todo el tiempo, todo el mundo siempre está dándole vuelta, pero eso no significa que las esté reflexionando ni que las esté encarando. Entonces, una de ellas es el tema de la pérdida, sobre todo de la pérdida afectiva. ¿Qué pasa cuando ocurre una pérdida demoledora en nuestras vidas en el plano afectivo? Sea el plano amoroso, el amoroso y o sexual, como se quiera entender, y el plano de los afectos más profundos, como pueden ser el padre y la madre, como tótem,
Adams, ¿verdad? Eso. Luego la capacidad de carnalizar nuestros dolores, es decir, de enfrentarnos al dolor, en el sentido de que aunque sea tormentoso enfrentarte al dolor, para mí es la única vía de la sanación y de la evolución. Y yo siento que en el mundo terapéutico se tiende como a paliar el dolor del paciente, e incluso muchas veces el terapeuta está proyectando su incapacidad de conectarse con el mundo del dolor en el paciente, lo digo con crítica. Por supuesto que hay muchísimos que no hacen eso, que son grandes terapeutas, pero también veo muy extendidos que hacen eso o que prejuician el dolor. Yo en el Fausto quiero que el dolor sea un estado puro, una energía que tú puedas reconocer y una vez que la reconoces puedas derivar, reflexionar de qué hecho biográfico viene. Entonces es el dolor como materia y la pérdida afectiva. Y otra cosa como temática es el tema de la identidad, es decir, ¿quién soy? ¿Esto que soy yo es algo que he construido yo? ¿Soy un producto de lo que los demás dicen que soy? El diablo. Musta, ¿no? Entonces, yo busco que el espectador visceralmente con estas preguntas y que se quede evidentemente por un lado y pensando en esto. Y las respuestas concretas que la obra da son justamente los oráculos de las cartas. Porque yo identifico en el espectador un problema cuando se le acerca su carta, entre comillas su carta, y aunque yo no le voy a solucionar la vida, lo enfrento a ese problema en la obra. Por supuesto que con respeto, ¿verdad? Porque tampoco se trata de exponer a los espectadores, pero le doy una respuesta o le abro como un mapa para que investigue eso que le tiene atribulado. Y cuando las cartas son benéficas, pues transmitirles ese beneficio, que se vienen cosas buenas, o que hay espacios en ti que son sólidos y tienes que recurrir a ellos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, también está esta cosa del poder, de la ambición, de la magia en esta obra. ¿Desde qué punto de vista tú tratas este tema? Sí, hay como todo un folclore con eso, hay una voracidad con eso, hay un delirio con eso, hay un mercado con eso, ¿sí? Con el esoterismo, pero a la vez existe desde el lado luminoso, y lo veo mucho en las generaciones más jóvenes, como una búsqueda que está resurgiendo, aunque tormentosamente, después de unos años. Yo he visto muy narcisos o negados de todo eso, o pragmatizados. Una búsqueda espiritual, a veces mal llevada, pero que tiene ahí un punto de origen positivo. Entonces, el esoterismo forma parte de esta genuina búsqueda espiritual. De que el esoterismo, si lo entendemos como un mundo oculto o como un mundo energético, es lo que podría salvarnos de un mundo material que ya no da respuestas. Entonces, en ese sentido, sí, es fantástico. Pero aquí aparece el tema de la verdad, digamos. Si tú eso lo mal usas delirantemente o lo bien usas desde el lado evolutivo y también, ojo, para tener un poder energético, ¿verdad? Porque a veces nuestro poder energético y que tiene que ver con un contacto positivo con el esoterismo nos permite defendernos, abrir puertas, protegernos, incluso a veces hasta sanarnos de cosas que la psicología tradicional o la medicina tradicional no pueden sanar. Y el teatro también está sanando. ¿Eh? Bueno, eso, Teatro, claro. eso es lo que se intenta. Perfecto. Juan Carlos, yo Sí, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación, estuvo fantástica la charla.
No, gracias a ti. Vamos a dejar información en la descripción de este video para que también la gente te pueda buscar. Y bueno, la ¿Ya? obra ya se ha estado estrenando, pero ¿tú la sigues estrenando? Sí, sí, quedan algunas funciones acá en el donde yo estoy, en Gijón y en Asturias, de esta gira, y no están fijas, pero van a haber dos más en Madrid y probablemente en Italia una, Fantástico. ¿vale? Y yo vuelvo a Chile a fin de noviembre y ahí muy pronto vamos a retomar la obra, la vamos a mostrar de Sí, nuevo. lo que quería preguntar, porque precisamente hay Sí. mucha gente que yo creo que quiere verla. Ah, bueno, genial. Sí. Entre diciembre y enero la vamos a hacer, una temporada nueva. Obvio que sí. Fantástico. ¿Mm? Excelente, excelente. Fantástico. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Sí. Y bueno, en la Va. descripción del video van a encontrar toda la información y esperemos que la obra llegue a Chile. Chao, Juan Muchas Carlos. gracias a ti. Archivos.